Seleccione las tablas que representan y en función de x. Recuerde que una función es una relación en la que cada entrada o valor x tiene exactamente una salida o un valor y correspondiente. Mirando en esta primera tabla, observe que el valor x del positivo 1 aparece dos veces en la tabla. Por lo tanto, el valor x de 1 positivo tiene un resultado de 3 positivos. También tiene una salida de 16 positivos. Esto indica que la entrada o el valor x del positivo 1 tiene dos salidas correspondientes o dos valores y, por lo tanto, esto primero, la tabla no es una función. De nuevo, la tabla es una función si cada entrada o valor x tiene exactamente una salida o un valor y correspondiente. Simplemente enfatice esto. Sigamos adelante y mapeemos esta primera relación, observando los valores de x. Observe que el dominio sería -4, 1, 6 y 8. Recuerda que solo listamos el valor x de 1 una vez. No lo listamos dos veces, aunque aparezca dos veces en la tabla. Y el rango sería -1, 3, 9 y 16. Y ahora, para mostrar la relación, dibujamos una flecha desde -4 en el dominio hasta 1 negativo en el rango. Dibujamos una flecha del 1 al 3. Dibujamos una flecha de 6 a 3. Dibujamos una flecha del 8 al 9. Y dibujamos una flecha del 1 al 16. Centrándonos en el valor del dominio o el valor x de 1, podemos verlo fácilmente. El valor x de 1 tiene dos correspondientes salidas o dos valores y correspondientes, por lo que la tabla no es una función. Al observar la segunda tabla, centrándose en los valores x, observe que otros valores x de la tabla aparecen en la lista más de una vez. Y, por lo tanto, hay. De ninguna manera ninguno de los valores o entradas x pueda tener más de una salida o valor y correspondiente y, por lo tanto, esta tabla es una función. Cada entrada tiene exactamente una salida correspondiente. Y por lo tanto, revisamos esta tabla. Vamos a mapear también esta función para que el resultado sea más evidente. El dominio es -4, 2, 5, 7 y 15. 7 and 15. Y el rango es 0, 1, 9 y 14. -4 tiene una salida de 0. 2 tiene una salida de 1. 5 tiene una salida de 1. 7 tiene una salida de 9 y 15 tiene una salida de 14. Observe que cada entrada tiene exactamente una salida correspondiente y, por lo tanto, la tabla representa una función. Observe que está bien que las entradas compartan una salida. Observe que 2 tienen una salida de 1 y 5 tienen una salida de 1. Pero 2 y 5 todavía solo tienen uno correspondiente salida. Al observar la tercera tabla, una vez más, se centra en los valores de x. Los valores o dominio de x son los elementos -1, 3, 5, 8 y 16. Ninguno de los valores de x aparece más de una vez en la tabla. Y, por lo tanto, cada entrada alcanzó el valor x. Tiene exactamente una salida correspondiente. La tercera tabla también es una función. Es posible que desee mapear esta relación para comprobar que se trata de una función. Y, por último, para la cuarta tabla, centrándonos en el dominio o los valores x, observe que el valor x de 1 aparece dos veces en la mesa. La entrada o el valor x de 1 tiene una salida de 3 y una salida de 5. Porque la entrada de 1 tiene más de una salida correspondiente. Esta tabla no representa una función y no marcamos la casilla. De nuevo, es posible que desee mapear esta relación para verificarla. No es una función. Espero que lo hayas encontrado útil.